Para implementar un sistema electrónico digital hoy en día se disponen de amplias tecnologías. Una de las más populares actualmente son los dispositivos de lógica programables como las PALs, PLDs y las FPGAs, siendo estas últimas las más versátiles. Las FPGAs permiten realizar diseños a medida, de bajo costo e incluso para la producción de pocas unidades, por lo que son muy prácticas para realizar prototipado rápido. Estas en su mayoría de aplicaciones funcionan cerca de un orden de magnitud más rápido que un microcontrolador. Ok Google, ¿qué es una FPGA? Según Wikipedia, una matriz de puertas lógicas programable en campo o FPGA es un dispositivo programable que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada en el momento, mediante un lenguaje de descripción especializado. Claro que sí, y es que estos dispositivos a base de una matriz de puertas lógicas que ejecutan operaciones binarias básicas como AND, OR, etc. se pueden programar a medida tantas veces como queramos, pero claro, consiguiendo un hardware específico pensando para realizar una tarea muy específica. Cada bloque contiene pequeñas memorias RAM y flip-flops que se pueden configurar para realizar todo tipo de circuitos combinacionales y secuenciales de pequeña escala. Las FPGAs no se programan como estamos acostumbrados, con lenguajes como C, C++ o Python. De hecho, las FPGAs usan un tipo diferente de lenguaje denominado lenguaje descriptivo. Estos lenguajes descriptivos se denominan HDL o Hardware Description Language. Ejemplos de estos lenguajes son el HDL o Able y el Verilog, que es open source. Dichos lenguajes nos permiten describir a la FPGA la forma en cómo debe manejar el hardware del mismo y que tras cargarlo en el integrado es creado físicamente en el chip. Más sin embargo, muchas empresas ofrecen sistemas de programación de más alto nivel que facilitan la tarea aún más. En el corazón de toda FPGA está su tejido programable. Este se representa como un conjunto de bloques lógicos programables, también conocidos como bloques lógicos. Las FPGAs más sencillas contienen solo tejido programable e I/O de propósito general configurable o GPIO. Las diferentes arquitecturas aumentan este tejido fundamental añadiendo bloques de SRAM llamado RAM o PRAM, bloques de reloj de fase PLL y administradores de reloj. También se pueden añadir bloques de procesamiento de señales digitales DSP llamados rebanadas DSP y bloques serializador y deserializador de alta velocidad o SERDES, núcleos de procesador duro y periféricos. Esto es lo que encontré para los flujos de trabajo de FPGA. Oh, no, gracias Google, esta vez voy yo. Ok. Flujo de trabajo de una FPGA. El flujo de trabajo de una FPGA se compone de 5 pasos, que son el diseño digital, la descripción HDL, la síntesis, el emplazado y enrutado y finalmente a la FPGA. El primer paso para configurar una FPGA es hacer un diagrama del circuito para tener en claro las múltiples señales que se van a ejecutar y las consecuencias de cada una de ellas. Es importante tener clara la arquitectura de la aplicación antes de desarrollar un código. Una vez claro lo que se pretende implementar, se procede a describir el circuito usando un lenguaje de preferencia, ya sea VHDL, Verilog o la Vue FPGA. Lo recomendable es usar bancos de prueba que simulan el comportamiento del hardware. Este tipo de herramientas permiten ver el estado de la señal en cada instante, verificar que las transiciones sean las esperadas y que se obtengan los resultados deseados. La tercera etapa es la síntesis del circuito. En esta parte se van a escoger los elementos a usar y su interconexión en función de los archivos de descripción. El compilador traduce la descripción que hemos realizado del dispositivo en un dispositivo sintetizable con los bloques de FPGA y determina las conexiones que tiene que realizar. Podemos decir que los pasos anteriores son iguales para todas las FPGAs, independientemente del fabricante o la familia. Sin embargo, la última etapa, que es el emplazado y enrutado, es específica para cada familia. En esta fase se genera el bitstream, que describe la configuración interna de la FPGA necesaria para originar lo que haya sido previamente descrito y sintetizado. Lo único que queda es cargarlo en la placa y validar el diseño. Microchip Technology Incorporated is a leading provider of microcontroller, analog, memory, and flash IP solutions, providing low-risk product development, lower total system cost, and faster time to market for thousands of diverse customer applications worldwide. Headquartered in Chandler, Arizona, with a broad global service and manufacturing network,
Microchip offers outstanding technical support, along with dependable delivery and quality. Microchip helps design engineers around the globe develop products faster and more efficiently. Customers can access 4 main service areas from the Microchip website. Questions are answered quickly in the technical support area in a variety of languages. The sample area offers free evaluation samples of any Microchip device. Microchip Direct enables 24-hour pricing, ordering, and inventory. Finally, the training area educates customers through webinars, workshop courses, and events throughout the world. Go to microchip.com for more information. Diseño y desarrollo con las FPGAs de Microchip Technology. Una de las técnicas más comunes que se utilizan para desarrollar con las FPGAs es el diseño basado en el lenguaje, LDD. Eso implica capturar la intención del diseño a un nivel de abstracción conocido como nivel de transferencia de registro, RTL, utilizando un lenguaje de descripción de hardware, como Verilog, HDL o System Verilog. Después de la verificación a través de la simulación lógica, esta representación se introduce en un motor de síntesis junto con información adicional, como el tipo de FPGA objetivo, las asignaciones de pines, la restricción de tiempo, como por ejemplo los retrasos máximos de entrada o salida. La salida del motor de síntesis es un archivo de configuración que se carga directamente en la FPGA, en el caso de una FPGA de Microchip o una FPGA SoC, o se carga en un dispositivo de memoria externa, en el caso de dispositivos basados en SRAM. La suite de diseño de SoC Delivery de Microchip cae dentro de esta clase de herramientas. Este software ofrece una completa suite de herramientas de desarrollo integradas, fáciles de aprender y de adoptar para diseñar con las FPGA iCLU2, PolarFire de Microchip, las FPGA SmartFusion 2 y la SoC PolarFire. El conjunto integra la síntesis Synopsys Simplify Pro y la simulación Modern Synth de Mentor Graphics, con herramientas de gestión de restricciones, programación y depuración y soporte seguro de programación de producción. Además de capturar los diseños en formato textual utilizando Verilog, VHDL o System Verilog, el conjunto también incluye una entrada gráfica por la que el sistema puede definirse como una jerarquía de bloques conectados, con lo que los bloques de nivel inferior representados en HDL definidos por el usuario o como una IP de terceros. También está el sistema System Builder, que es una herramienta de diseño fácil de usar que guía a los usuarios a través de una serie de preguntas de alto nivel que definirán el sistema deseado. El System Builder comienza haciendo preguntas sobre la arquitectura del sistema deseado, añade cualquier periferio adicional que se vaya a implementar como núcleos blandos en el tejido programable y termina creando un sistema completo correcto por diseño. Por último está el entorno integrado de la Soft Console, que facilita el rápido desarrollo de software C y C++ de 32 bits basado en Metal Desnudo y RTOs para procesadores blandos instanciados en las FPGA y FPGA SoC de Microchip, junto con los núcleos de procesador duro de 32 y 64 bits que se encuentran en las FPGAs SmartFusion 2 y SoC PolarFire. La oferta de FPGA de Microchip Technology abarca el rango bajo y medio, con un enfoque en dispositivos de baja potencia y alta seguridad con una fiabilidad excepcional. Al encontrar un amplio despliegue en comunicaciones alámbricas e inalámbricas, defensa y aviación y aplicaciones industriales integradas, las FPGA de Microchip cuentan con recursos de DSP y memoria sólidos y demuestran su valor en aplicaciones como la aceleración de hardware, inteligencia artificial, procesamiento de imágenes y computación de borde. Microchip ofrece 3 familias principales de FPGA: FPGA iCLU2, que son dispositivos de baja densidad con recursos significativos; FPGA SoC SmartFusion 2, que es otra familia de baja densidad con recursos significativos y un núcleo de procesador duro de 32 bits; FPGA y FPGA SoC PolarFire, que son los dispositivos de alto rendimiento, de costo optimizado, implementados en tecnología de proceso de 28 nanómetros. Todas las FPGA tienen células de configuración que determinan la funcionalidad de cada uno de los bloques lógicos programables y la forma en la que los bloques lógicos están conectados entre sí y con el mundo exterior. Estas celdas también se utilizan para configurar el estándar de interfaz de la GPIO, la impedancia de entrada y la velocidad de giro de salida. Algunas FPGA utilizan celdas de configuración basadas en SRAM, pero son volátiles, lo que significa que pierden su contenido cuando se quita la energía del sistema. A su vez, esto significa que los datos de configuración tienen que ser cargados desde una fuente externa, que
generalmente un dispositivo de memoria flash cuando el sistema enciende. Estas FPGA son las que más tiempo tardan en encenderse y estar listas para su uso. Otras FPGA utilizan memoria flash en chip para almacenar los datos de configuración, pero aún así tienen celdas de configuración basadas en SRAM. En este caso, al encenderse, un controlador en chip copia los datos de configuración de la memoria flash a las celdas de configuración SRAM. Estas FPGA se encienden más rápido que sus primos SRAM puros. Dispositivos tradicionales FPGA Higro 2. Los Higro 2 son buenas FPGA de gama baja y media. Esto es lo que muchos diseñadores consideran como FPGA tradicionales. Son ideales para funciones de propósito general como los planos de control Gigabit Ethernet o PCI Express Dual, funciones de puenteo, expansión y conversión de entrada-salida, procesamiento de video e imagen, gestión de sistemas y conectividad segura. Las aplicaciones abarcan todo el espectro, incluyendo las comunicaciones, la industria, la medicina, la defensa y la aviación. Las FPGA Higro 2 ofrecen de 5.000 a 150.000 unidades lógicas con un subsistema de memoria de alto rendimiento de hasta 512 KB de flash embebidos, 2 por 32 KB de memoria estática de acceso aleatorio SRAM embebida, 2 motores de acceso directo a la memoria DMA y 2 controladores de doble velocidad de datos DDR. Los dispositivos también cuentan con hasta 16 carriles transceptores, bloques de procesador DSP integrados y memorias protegidas tolerantes de evento único. Por seguridad, están endurecidas con análisis de potencia diferencial DPA y usan encriptación AES-256 y SHA-256 y comprobación de integridad de datos NVMe a petición. Un buen ejemplo de un dispositivo Higro 2 es el M2GL025 FGG484i con 27.696 unidades lógicas, 1.130.496 bits de RAM y 267 entradas y salidas, para permitir a los diseñadores investigar y experimentar con las características de la familia FPGA de Higro 2. Microchip también proporciona el correspondiente kit de evaluación Higro 2, el M2GL EVAL Kit. El M2GL EVAL Kit facilita el desarrollo de aplicaciones integradas que implican control de motores, gestión de sistemas, automatización industrial y aplicaciones de entrada y salida en serie de alta velocidad, así como PCI Express y Gigabit Ethernet. El kit ofrece un alto grado de integración de características, así como baja potencia, alta fiabilidad y seguridad avanzada. La placa también cumple con el formato PCIe de pequeño tamaño, lo que permite a los desarrolladores hacer prototipos utilizando cualquier PC de escritorio o portátil con una nueva PCI Express. FPGA SoC Smart Fusion 2. Las FPGA de SoC Smart Fusion 2 están basadas en el tejido programable tradicional que se encuentran en los dispositivos Higro 2, aumentado con un núcleo de procesador duro de 32 bits. Dado que el procesador es un miembro bien conocido de la familia ARM Cortex, la familia Smart Fusion proporciona un gran punto de entrada al mundo de las FPGA de SoC. Estas FPGA SoC ofrecen de 5.000 a 150.000 unidades lógicas con un procesador ARM Cortex M3 de 166 MHz, incluyendo una macrocelda de trazas ETM y un caché de instrucciones con ESRAM en el chip y NVMe incorporado, junto con un completo subsistema de microcontrolador aumentado con un extenso conjunto de periféricos que incluyen CAN, TSE y USB. Estos dispositivos de FPGA SoC Flash son ideales para funciones de propósito general como Gigabit Ethernet o planos de control PCI Express duales, funciones de puenteo, expansión y conversión de entrada y salida, procesamiento de video e imágenes, gestión de sistemas y conectividad segura. Un buen ejemplo de un dispositivo Smart Fusion 2 es el M2S025 FC
325i, con 25.000 unidades lógicas, 256 kilobits de flash, 64 kilobytes de memoria RAM y un subsistema del procesador ARM Cortex M3 de 32 bits que funciona a 166 MHz. Para permitir a los diseñadores investigar y experimentar con las características de la familia FPGA SoC SmartFusion 2, Microchip también proporciona la correspondiente placa de fabricación de SmartFusion 2, el M2S010 MKR Kit. La placa Maker Board SmartFusion 2 de bajo costo, vendida exclusivamente por DGK Electronics, proporciona a los diseñadores acceso a la familia SmartFusion 2. Este dispositivo en particular ofrece un tejido FPGA basado en flash con 12.000 unidades lógicas, un procesador ARM Cortex M3 de 32 bits y de 166 MHz, bloques de DSP, SRAM, NVMe e interfaces GPIO, todo en un solo chip. FPGA PolarFire y FPGA SoC. Las FPGA PolarFire son dispositivos de alto rendimiento, de costo optimizado, implementado en tecnología de procesos de 28 nanómetros. Estos dispositivos están diseñados para consumir la mejor energía en densidades de rango medio con un grado de seguridad y fiabilidad. La familia de productos abarca desde 100.000 a 500.000 unidades lógicas, cuenta con transceptores de 12.7 gigabits y está diseñada para consumir hasta un 50% menos que las FPGA de rango medio de la competencia. Los dispositivos son ideales para una amplia gama de aplicaciones dentro de las redes de acceso inalámbricas y de infraestructura celular, los mercados de defensa y la aviación comercial, así como la automatización industrial y los mercados de IoT. La principal razón por la que las FPGA PolarFire consumen hasta un 50% menos de la energía total que las FPGA de las competencias es que utilizan la tecnología NVMe tanto para la memoria de configuración como para las células de configuración en el chip. La ciberseguridad es la principal preocupación de los dispositivos conectados en el borde de la red, por lo que no basta con que sus desarrolladores cumplan simplemente los requisitos funcionales de su diseño, sino que deben hacerlo de forma segura. La seguridad comienza durante la fabricación del silicio y continúa durante el despliegue y funcionamiento del sistema. Las FPGA PolarFire son presentadas por Microchip como las FPGA programables seguras más avanzadas de la historia. Comunicaciones, acceso alámbrico e infraestructura celular. La infraestructura celular y las redes de acceso alámbricas actuales se enfrentan a una rápida transformación. Al tener que entregar terabytes de contenido de alto valor a los consumidores al tiempo que se reducen los gastos operativos y de capital, además de reducir su huella térmica y de carbono. Los FPGA PolarFire brindan capacidades de procesamiento de ancho de banda rentables para el creciente número de puertos convergentes de 10 gigabits por segundo, con la huella de energía más baja. Aplicaciones: acceso inalámbrico, borde metro de 1G hasta 40G, redes heterogéneas inalámbricas, backhaul inalámbrico, módulos ópticos inteligentes, transmisión de video. Espacial, FPGA tolerantes a la radiación. Los FPGAs de vuelo espacial de alta confiabilidad y baja potencia de Microchip son su mejor opción de diseño para órbita terrestre baja, espacio profundo y demás. Con un historial de proporcionar a los FPGAs basados en Sonos, Flash, Antifuse más confiables, robustos y de bajo consumo en la industria, ofrecemos la mejor combinación de características, rendimiento y tolerancia a la radiación. Entre sus aplicaciones tenemos en satélites, sistema de control de altitud y órbita, sistemas de energía eléctrica, sistemas de TIC, CIDH, comunicaciones, carga útil, detección remota, carga útil, arreglo solar y acondicionamiento de energía. Landers con sistema de navegación y guía, sistema eléctrico, sistema de energía, sistema de experimentos científicos, cargas útiles, comunicaciones de RF, subsistema de cámaras y reproducciones de imágenes, sistemas de control de motores. Lanzadores con sistemas de navegación y guía, sistemas de energía eléctrica, sistemas TTIC, CIDH y sistemas de control de propulsión.